Que Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos y amigos. Estamos acá por este medio para poder estar hablando de la palabra de Dios. Saludos muy especiales a cada uno. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy pero muy importante. El tema se llama Clamando a nuestro gran Dios. La Biblia dice en Jeremías capítulo 3, 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y escondidas que tú no conoces. La Biblia nos habla y nos dice que debemos venir a Dios, que debemos confiar en Dios. Cuando estamos en peligro, cuando estamos en riesgos, cuando estamos en dificultades, la Biblia dice que debemos venir a Dios y clamar. Cuando una persona está en peligro, cuando una persona está en riesgo, hay muchas maneras de poder llamar la atención para que venga otra persona en ayuda, en rescate. Podemos ver que cuando una persona está en peligro de muerte o en peligro, digamos, de fallecer, ya podemos hablar en un accidente, podemos decir en un naufragio, la persona grita por ayuda. La persona hace todo porque alguien venga a socorrerlo, porque alguien venga a ayudarlo, a librarlo, a protegerlo para no morir. La Biblia dice que en momentos de peligro, de dificultad, de necesidad, de angustia, debemos venir a Dios. Debemos confiar en aquel que está las 24 horas, todo el día y todo momento está Dios para ayudarnos por medio del Espíritu Santo. Por eso en Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé. La respuesta de Dios llega en el momento más necesitado. La respuesta de Dios llega en el momento más oportuno. Ahí está Dios para ayudarnos. Dios nos invita a clamar a Él y nos ofrece darnos respuesta a ese clamor. Y no solo eso, sino que promete enseñarnos grandes cosas que desconocemos. Cuando venimos a Dios, cuando ya no confiamos en nuestras propias fuerzas, o cuando ya no confiamos en el hombre, y venimos a Dios, Dios está ahí para poder tendernos la mano y para poder decirnos, aquí estoy para ayudarnos. Nos ayuda, nos saca adelante y además de eso, la Biblia dice que nos da a conocer muchas cosas que nosotros no entendemos, cosas escondidas, misterios que no entendemos. Cuando decidimos confiar en Dios, cuando decidimos verdaderamente entregarnos a Dios y poner toda nuestra confianza en Él y depender de Él, entonces Él viene para poder obrar en nuestras vidas. ¿Qué es clamar? ¿Qué significa la palabra clamar? Clamar es una oración profunda, dejando que nuestros sentimientos y emociones se derramen delante de Dios.
¿Cuántas veces hemos venido ante la presencia de Dios y le confiamos todo y esperamos en Él y sabemos que Él no nos falla? La oración es el medio que Dios mismo estableció para poder llenarnos de bendiciones al comunicarnos con Él. Es en la oración donde el cielo y la tierra se tocan. Dios disfruta más respondiendo nuestras oraciones que nosotros haciéndolas, porque la Biblia dice que Él es un Dios misericordioso, porque Él es un Dios compasivo con todos nosotros. También nuestras oraciones son un medio de descubrir nuestros corazones delante de Dios y dejar que Dios obre en nuestra vida y ejercitar nuestra fe por medio de la oración. Basta oír a alguien orar para darnos cuenta de cómo anda su relación con Dios y cuán grande es su fe. La Biblia nos habla en el Salmo capítulo 34, versículo 6 y dice: Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Cuando clamamos a Dios, Él nos oye y nos libra. El salmista dice que él clamó al Señor en los momentos más difíciles de su vida, ya sea en peligro de muerte, ya sea en peligro de una enfermedad incurable, ya sea en peligro de persecución. Clamó al Señor y Dios lo oyó y lo libró de todas sus angustias y todos sus temores. Quiero decirte en esta hora, amado hermano y amado amigo, confía en el Señor. Si estás pasando por una prueba, si estás pasando por un problema, si estás pasando por una enfermedad, cualquiera que sea la situación que estés pasando, ven a Dios, clama a Dios y Dios está ahí para poder ayudarte. La Biblia dice que Dios no tiene acepción de personas. Si pensáramos que todavía podemos hacer algo nosotros, no estaríamos postrados clamando por favor de Dios. Cuando ya pierdes todas tus fuerzas, cuando ya el médico dijo que no hay oportunidad de curación, cuando ya la ciencia lo ha desahuciado porque es una enfermedad incurable, vienes a Dios. Dios está ahí. Y ves que la mano de Dios nunca se ha apartado. Muchas veces lo que nos apartamos de Dios somos los seres humanos que agotamos todos los recursos por otros medios menos Dios para poder salir adelante por nuestras propias fuerzas o por nuestro propio conocimiento. Pero Dios está ahí para poder decirte: ya lo intentaste todo, aquí estoy para ayudarte. Solamente venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y reconocer su majestad, su poderío. Reconocer que no somos nada sin su ayuda.
Aquel que clama está ungido en aquello que pide. El que clama está urgido en aquello que pide. Israel muchas veces no clamó y fue porque estaba ciego para darse cuenta que sus necesidades solo podían ser atendidas por Dios. También la Biblia nos habla en Oseas capítulo 7, versículo 14 al 15 y dice: y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto. Se congregaron, se rebelaron contra mí, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos contra mí, pensaron mal. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, muchas veces se apartó de Dios. En vez de venir a Dios, confiaban en sus propias fuerzas y no creían en Dios, y muchas veces maldecían al que los había creado, al que estaba ahí para ayudarles, por la rebelión, por el pecado, por la maldad, por la incredulidad. Muchas veces le pasa eso mismo al mundo, le pasa eso mismo al ser humano. Cuando se ha apartado de Dios, no quiere saber nada de Dios y muchas veces le echa la culpa a Dios de todos los problemas que le suceden. Pero Dios no tiene la culpa. La culpa la tiene cada uno que se ha apartado del Dios verdadero. Pero Dios te dice: clama a mí, ven a mí, dice Jesús. Jesucristo dijo: el que a mí viene no lo echo fuera. Jesucristo dijo: venid a mí, aquellos que estáis cansados y agobiados, que yo os haré descansar. Dios te dice: clama, no te rebeles más, dice Jesús. Y no pienses que estoy molesto contigo. Cuando clames, yo escucharé y te responderé, dice el Señor. Nuestro clamor detiene a Dios para concedernos un milagro, porque Dios es un Dios compasivo, misericordioso. La Biblia dice que Dios es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. También la Biblia nos habla en Mateo capítulo 20, versículo 30 al 34, y nos dice: dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió, y la gente le reprendió para que no clamasen. Pero ellos aclamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadeciéndose de ellos, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista. La necesidad y la fe de estos hombres había crecido más que su orgullo y su vergüenza. Nuestro clamor nos pone en primer plano del periódico de Dios, pues solo Él tiene poder para ayudarnos. Debemos dejar el orgullo, debemos dejar la arrogancia, la apatía y venir a los pies del Señor, a los pies de Dios.
Estos hombres agotaron todos sus recursos, pero se dieron cuenta que había alguien que podía ayudarnos. El único que podía ayudarlos era Jesús. Y no perdieron la oportunidad de que Jesús iba pasando por ahí. Y ellos clamaron al Señor y Dios los escuchó y Dios los ayudó y los sanó. Amado amigo, amado hermano, no pierdas la oportunidad en tu vida de venir a los pies del Señor Jesucristo, de entregar tu corazón al Señor Jesucristo, porque Dios quiere ayudarte, porque Dios quiere sanarte, porque Dios quiere salvarte. Entrégate al Señor. La Biblia dice en el Salmos capítulo 57, versículo 2 al 3, clamó al Dios Altísimo, al Dios que me clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. Dios me envía su amor y su verdad. Clamar a Dios por su favor, el favor que nos rodea, y Él envía desde los cielos una respuesta a nuestro clamor. Dios no es un Dios injusto o vengativo, porque Dios no es como nosotros. Por pecadores que seamos, por pecadores que sea la persona, la misericordia de Dios lo alcanza, porque Dios quiere demostrarle su amor, porque tan grande es el amor de Dios, que aún dice la Biblia, siendo enemigo de Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, para perdonarnos de nuestra maldad, para poder darnos perdón y salvación y vida eterna. Yo quiero en esta hora traerte un Dios de justicia, un Dios de misericordia, un Dios de amor, pero Él lo que quiere es que tú reconozcas que eres pecador, reconozcas tu error, reconozcas tu pecado, la rebelión contra Dios, y vengas a los pies de Jesucristo y le pidas perdón, y Él está presto para ayudarnos y sanarnos. La Biblia dice en Lucas capítulo 18, versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin temor. Está hablando aquí de aquellos que han entregado su corazón a Dios. Debemos depender definitivamente de Él y no confiar en otras cosas. La Biblia promete, Jesucristo mismo promete y dice que Dios hace justicia a sus escogidos, a los justos, a sus hijos. Hermano, confía en el Señor, entrégale todo al Señor. Y aquello que estés pasando, que estés viviendo, aquel problema, aquella prueba pasará, porque Dios dice que Él nos hace justicia. Solamente confía y cree y espera en el Señor. La respuesta de Dios a nuestro clamor no tarda, llegará pronto y sin demorar más. Confiamos en Dios, que lo que estamos necesitando y esperando de Él llegará pronto, conforme la gracia, la misericordia y el favor de Dios. Que Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos y amados amigos. Comparte este mensaje, comparte este posteo, comparte esta palabra con otros, para aquellos que están necesitados puedan entender por la gracia de Dios que hay un Dios misericordioso que está esperándolos
para perdonarlo, para salvarlos, para poder curarlos de toda angustia, de toda enfermedad y de todo pecado. Muchas bendiciones en esta hora.